Pues aquí nos encontramos en el 11avo de este 2023 que ya está cerca de terminar, donde en esta ocasión traigo una nueva reseña, esta vez hacia una saga que logro destacar en el género de horror, que es Evil Dead, una franquicia que arrancó en 1981 y terminó en 1992, con un remake en el 2013 y un reboot lanzado este mismo año 2023, donde en la trilogía tuvo como estrella principal al gran Ash Williams, un personaje que se volvería en un icono del horror, siendo considerado como uno de los antihéroes más importantes en la historia de dicho género, dejando un legado tan destacable que hasta a la fecha sigue siendo recordado con esa personalidad que Bruce Campbell supo darle al personaje perfectamente. Y en este vídeo hablaré de todas las cintas, para tenerlas en un solo vídeo, como de costumbre. Por lo que ya sin más que agregar, vamos a comenzar con este vídeo. Como siempre, iniciamos con la primera entrega, la cual se tituló simplemente Evil Dead, la cual fue estrenada en el año 1981, y fue dirigida por aquel entonces por un joven y novato Sam Raimi, un director que estaba dando sus primeros pasos en el cine, y que con el paso del tiempo se ganó un lugar ciertamente destacable, dirigiendo cintas como la trilogía de Spider-Man o la cinta original de Darkman. La trama, diría que es muy bueno, con una premisa interesante, pues los adolescentes en esta vez no se tienen que enfrentar a un asesino en sí, sino más bien a seres que salen del Necronomicon Ex Mortis, algo que me parece un gran acierto, ya que permite ver cómo los protagonistas empiezan a estar aterrorizados por si llega a ser poseído en forma de monstruo por el libro. La verdad que aunque al inicio lo considero regular, a partir de la segunda mitad la película toma un camino efectivo hasta un final formidable, y fue un guión que logró destacar a su manera, cumpliendo con su objetivo. Los personajes es posiblemente el punto más débil de la cinta, pues si bien no llegan a ser muy molestos, tampoco es que aporten demasiado a la cinta, más allá de estar para sufrir por las consecuencias del Necronomicon. Y si me preguntan de Ash, en esta primera entrega va por ese camino, de no ser tan resaltable, aunque al menos le dio crédito que cuando es el único que no fue poseído como los demás, entrando en la locura sobre cómo detener todo esto, ahí se lo ve mucho mejor. Pero realmente la grandeza que tendría Ash se vería en las siguientes entregas. El estilo visual es en sí bastante bueno, con un pequeño toque macabro cerca del final, teniendo un buen tono de horror en la cinta, y gran ambiente. La dirección que dio Raimi, para ser alguien que en ese momento estaba dando sus primeros pasos del cine, no lo hizo mal, con un sólido manejo en las escenas, aunque claro, en ocasiones es un poco soso, pero no llega a afectar demasiado. Las muertes son rescatables, tienen una forma muy sólida a la hora de ocurrir, con un gore muy bueno, regalando escenas buenas que funcionan en la cinta. El maquillaje y los efectos prácticos es otro gran punto, hacen que la película sea aún más disfrutable, con un gran aspecto a los monstruos, luciendo espectacular, dando algo de mal rollo, que sumado al ambiente en la que se desarrolla la cinta, lo suma más puntos a su favor. La banda sonora es un aspecto también muy bueno. Las composiciones que se utilizan encajan perfectamente con lo que va ocurriendo a lo largo del filme, y la verdad cumple bastante en ese sentido a la hora de crear alguna tensión. Así que en mi conclusión, Evil Dead es una película muy buena con lo que tiene a su alrededor. Desde una historia quizás simple pero efectiva, un estilo visual genial, muertes que se favorecen con un gore muy bueno,
efectos prácticos espectaculares, y una banda sonora que encaja en todo momento. Mientras el lado negativo sería que los personajes no son la gran cosa, no son molestos, pero tampoco es que sean muy destacables que digamos. También que a veces pienso que la dirección es algo sosa, y que el inicio sí me parece muy B. Pero aún así, no quita el hecho de que esta cinta fue muy buena. Con todo lo que ya dije, que la vuelve en una cinta disfrutable para todo amante del cine de horror. Sobre todo desde la segunda mitad en adelante. Muy entretenida. Primera entrega. A pesar de todos los problemas que hubo durante la producción, que dificultaron la experiencia a la hora de la realización, terminó siendo un gran éxito, consiguiendo recaudar $2.400 millones, y también en crítica le fue muy bien, siendo apreciada por gran parte del público, y con el tiempo se convirtió en un clásico de culto hasta la fecha. Como sea, tras la sorprendente buena recepción que obtuvo el filme, Sam Raimi comenzaría a planificar hacer una secuela, teniendo expectativas de realizarlo poco tiempo después de la primera, pero desafortunadamente no se llegó a alcanzar el dinero suficiente para poder realizar la película, haciendo que Raimi decidía en su lugar hacer la cinta Crime Wave, el cual precisamente no terminó siendo un resultado muy positivo para él. Por lo que luego del fracaso de esa cinta, Raimi optó por regresar con la idea de Evil Dead 2, donde finalmente logró tener a Dino De Laurentiis para financiar el filme. Así que, 6 años después, lanzaron la segunda titulada Evil Dead 2, la cual fue estrenada en el año 1987, y la dirección se mantendría Sam Raimi. La trama me parece bastante bueno, se siente mejor estructurada. Destacó el hecho de que acá se pueda saber un poco más de los Deadites y todo lo que giran en torno a ellos. También por cómo manejaron a los personajes, que permite que el desarrollo de la misma fuese más interesante. Y me encanta cómo están mejor organizados a la hora de pelear contra los Deadites, para luego dar un clímax impresionante. Sin dudas fue un guión espectacular que supo continuar perfectamente con los eventos ocurridos en la original. Los personajes, lo considero un aspecto mejor llevado que la anterior. Pues si bien no es que sean sobresalientes en todo, sí reconozco que aquí se siente que los personajes por lo general están más decididos sin temerse demasiado, dando así algo más interesante. Mientras si voy con Ash Williams, pues aquí sin lugar a dudas dio un gran salto con respecto en la entrega pasada, ya que acá el personaje empezó a tomar muchas características que más tarde lo volverían muy icónico, destacando sobre todo el uso de la motosierra en su mano, que, acompañado de una escopeta potente, lo hacía ver genial, teniendo más pinta de ser un personaje con que tenía mucho más personalidad, algo que lo considero un acierto. El estilo visual, la verdad no hay mucho de qué hablar, ya que mantenía casi el mismo estilo que su antecesora, y las cosas nuevas que se presenta en los escenarios son tan mínimas que no vale la pena resaltar. Eso sí, debo decir que la dirección de Raimi, aunque parezca evidente, me parece mejor, porque su manera de dirigir las escenas y el manejo de la cámara es mucho más orgánico, y tiene el lujo de dar escenas estupendas. Los efectos prácticos siguen siendo un aspecto positivo, mantienen en el aspecto de los Deadites, así como un gore bastante respetable, aunque claro, tomando en cuenta que aquí tuvieron un presupuesto mucho mayor, permitió que este apartado lograra destacar de forma considerable, y se nota el empeño que los realizadores pusieron acá. La banda sonora es también otro buen aspecto, ya que el soundtrack que se utiliza es efectivo,
encajando en la mayor parte de la cinta, logrando incluso en ocasiones darle ambiente hacia alguna escena en especial, algo que le suma puntos, especialmente el tema principal de la cinta, que es muy posiblemente el mejor tema de toda la saga de Evil Dead. Así que en mi conclusión, Evil Dead 2 es una gran película que funciona muy bien como secuela, desde una historia bien elaborada, expandir un poco más el universo con más explicaciones que enriquecen más al guión, personajes mejor llevados, un Ash Williams que se establecería definitivamente en esta entrega, una dirección muy buena, un gore que cumple, efectos prácticos que logran lucirse en su totalidad, una música que en ocasiones da ambiente en algunas escenas, y como si todo esto fuera poco, brinda una escena final estupenda, con Ash quedando supuestamente atrapado en el pasado, encontrándose desesperado de cómo salir del lugar mientras que está rodeado de muchos caballeros. Si hay algo que podría criticar como algo negativo sobre la cinta, sería que por ahí no ofrece nada nuevo en cuanto al estilo visual. Que ojo, no me malinterpreten, no digo que haya parecido mal que seguirán usando la cabaña, sino que simplemente si se refiere a la paleta de colores, no da mucho de qué hablar. Pero fuera de eso, y de algún que otro defecto, no se puede dejar pasar que esta segunda entrega fue muy buena con todo lo que vine diciendo, que al menos personalmente considerado que es de esas secuelas que logran superar a la original, y es que se nota bastante que tanto los actores y el propio Raimi se comprometieron bastante para que el resultado valiera totalmente la pena, siendo muy entretenida. La verdad, una secuela digna sin lugar a dudas. La segunda entrega siguió siendo un buen éxito, recaudando $5.000 millones, mientras que en crítica, fue muy bien recibida por parte de los críticos, quienes la consideraron como una secuela digna de la original. Todo esto motivó a Sam Raimi poco tiempo después del estreno planear una tercera entrega, donde se recuperaría la idea original de Evil Dead 2, que era sobre ambientarlo en la Edad Media, y en esta vez el señor tendría una libertad con más tranquilidad a la hora de desarrollar la historia. Por lo que después de haber definido todo y de proponer algunos nombres para nombrar a esta nueva entrega, se pusieron manos a la obra, y 6 años después, lanzaron la tercera entrega titulada Army of Darkness, la cual fue estrenada en el año 1993, y el mando del director lo volvería a ocupar el buen Sam Raimi. La historia, debo decir que no es mala en sí, pero tampoco me parece que haya sido tan buena. Quiero decir, la premisa es interesante, sobre que Ash se encuentra en el pasado, teniendo que lidiar en estar en un entorno completamente distinto. Los enfrentamientos que hay son disfrutables, y los momentos de comedia son sin dudas bastante divertidos, encajando en los momentos justos, sin caer en lo estúpido. Pero por otro lado, siento que hubieron varios momentos bastante flojos, como por ejemplo, el manejo que le dan a los caballeros en la trama me parece muy pobre, así como algunas incoherencias que llega a tener, sobre todo al inicio, donde se siente bastante flojo el manejo del guión, aunque después llega a mejorar para ser más sólida. En resumen, fue un guión decente que tuvo cosas positivas, pero otras que no resultaron ser muy efectivos que digamos. Los personajes, es un aspecto decente, pues los caballeros, como venía aclarando, el manejo que le dan es muy flojo, lo que hace que no sean la gran cosa. No llegan a ser molestos o insufribles, pero nunca se siente de que fuesen personajes resaltables. Obviamente, si vamos con Ash Williams,
Lo considero que dio otro gran avance. Pues si decía que en la anterior había dado un gran salto en sus aspectos, aquí se puede decir que subió más, ya que su personalidad está mejor desarrollada, volviéndolo en un personaje mucho más carismático, con diálogos tremendos, así como estar más preparado a la hora de combatir con su motosierra o escopeta. La verdad que Bruce Campbell, si bien no estaba muy contento de que el estudio de la Universal retrasara el estreno de la cinta, demostró una vez más lo talentoso que podía llegar a ser, donde conforme avanzaba la saga, el personaje de Ash iba evolucionando y renovándose, y aquí sin lugar se lució perfectamente. El estilo visual lo considero un gran aspecto, porque de primera mano, los escenarios que se presentan son bastante buenos, que encima se acompaña con un ambiente y tonos de color efectivos, como la escena donde Ash se enfrenta a dos monstruos abajo de un pozo, que ahí el ambiente se destacó a su manera, o cuando es de noche, que me parece de igual forma muy buena, encajando con la batalla final entre los caballeros y Ash contra los Deadites. Asimismo, la dirección de Sam Raimi se vuelve a destacar, dirigiendo muy bien las escenas, logrando dar momentos muy entretenidos, demostrando de nuevo que el señor se comprometía bastante con sus filmes, algo que se deja notar. Los efectos especiales dirían que es un punto favorable, sobre todo cuando se usa el stop motion, como a los esqueletos, que se ven impresionantes, y claro, el maquillaje aún se deja ver, como la del villano, que luce muy bien. La banda sonora es decente, porque hay algunas canciones que encajan bien con las escenas, teniendo cierto toque, pero también hay otras que no llegan a destacar demasiado, quedando opacadas por lo que transcurre en el filme, y a su vez siendo relegadas. Así que en mi conclusión, Army of Darkness es una buena película, tiene varias cosas a su favor, tales como los efectos especiales, un estilo visual tremendo, gran dirección por parte de Raimi, buenos escenarios, el humor que usan es sin dudas muy divertido y gracioso, y claro, un Ash Williams mucho más carismático que antes, siendo un personaje bien llevado. Y lo que considero como negativo sería que la historia, aunque tuvo sus cosas buenas, tuvo otros momentos que la verdad no resultaron ser la gran cosa. También que los personajes secundarios que están con Ash me parecen muy flojos y poco interesante. Y una banda sonora que no se destacó demasiado en esta cinta. Aún así, hay que decir que Army of Darkness fue una tercera entrega muy disfrutable, con un excelente ritmo, con todas las cosas que ya venía diciendo en lo positivo, y sinceramente, para cerrar la saga en una trilogía como terminó siendo al final, debo decir que Army of Darkness supo de algún modo concluir bien dicha trilogía, aún con los problemas que yo resalte. Sin dudas, muy entretenida y un gran cierre como trilogía. La tercera entrega resultó ser nuevamente un éxito en taquilla, recaudando 21.000 millones de dólares, una cifra mucho mayor que las anteriores, mientras que la crítica en cierto sentido habló por lo general muy bien del filme. Sin embargo, pese a esto, y aunque tanto Raimi como Bruce sí tenía intención de preparar una cuarta entrega, ya que precisamente habían filmado un final alternativo en Army of Darkness, donde Ash se encontraba en un futuro postapocalíptico, ese final la Universal lo desecharía porque no les gustó, cambiando así aquel final y por ende dejando la saga en un descanso durante más de 10 años en el cine, lo que más se lo dejaría como una trilogía. No obstante, durante todo este tiempo, el personaje de Ash no estuvo para nada muerto, ya que tuvo mucha participación en algunos medios,
como en los videojuegos, que en el año 2000 se lanzó un videojuego llamado Evil Dead: Tale of the King para la PlayStation 1, Sega Dreamcast y PC, siendo el juego que se hizo relacionado tras el primer juego que se lanzó en 1984 para ordenadores. Y más adelante en esa década, en el año 2008, cuando se publicó la segunda versión demo de Terrordrome, el personaje se incorporó al roster en ese instante, junto a Leatherface y Michael Myers. También vale destacar su actividad en el mundo de los cómics, donde tuvo diferentes tipos, desde cómics propios, que seguían la continuidad de la 3, y curiosamente varios crossovers con varios personajes, como el universo de Marvel Zombies, Darkman, el Dr. Herbert West, Freddy Krueger y Jason Voorhees, siendo cómics bastante interesantes. Pero en fin, tras tanto tiempo, en la expectativa sobre un posible remake, finalmente en el año 2011 se anunció oficialmente un remake de Evil Dead por parte de la compañía de Ghost House Pictures, donde además, al mismo tiempo se anunció que el director de esta versión sería el buen Fede Álvarez, alguien que en ese entonces tenía algo de experiencia en el cine, destacando principalmente que años atrás había dirigido la cinta de Ataque de Pánico, estrenada en el 2009. Así que ya teniendo todo listo, comenzarían a trabajar en esta nueva versión, por lo que 20 años después, lanzaron el remake de Evil Dead, la cual fue estrenada en el 2013, y el director lo ocuparía esta vez Fede Álvarez. La trama, a ser igual que la original, voy a comentar sobre cómo me pareció fue llevada a cabo, y con eso, puedo decir que sin dudas me parece excelente desde principio a fin. Me agrada bastante el hecho de que no intenta hacer un copia y pega, sino darle sus propios temas, sus propios momentos, resaltando como el tema de la lucha contra la droga, la cual sufre la protagonista, que tal es así, que sus amigos tienen que estar con ella en la cabaña, con la intención de que pudiera solucionar su problema, que se usó la tensión, que al menos en ocasiones lo llegue a sentir. Pero creo yo que esto es una buena fase de ver que el guión fue estupendo, sabiendo no solo respetar la esencia original, sino también introducir cosas nuevas que no se mostró en la del 81. Los personajes, me parece un aspecto favorable, ya que acá se sienten más naturales, teniendo, como venía diciendo, una intención clara del por qué ir a la cabaña, y no porque sí, algo que le suma puntos. Además, tienen una personalidad ciertamente tranquila, lo que hace caer en general bien, pues no andan tirándose diálogos mediocres o irritantes que te hagan desear que se mueran de una vez. Y eso lo puedo destacar. Eso sí, lo que no puedo decir lo mismo es en el estilo visual, que la verdad, resulta muy genérico, con una estética que no ofrece mucho, llegándose a sentir en varias veces que es otra película de terror más. Y si bien el escenario de la cabaña en este remake no se ve terrible, no logra ayudar demasiado a lo que es el aspecto visual de la cinta, aunque al menos resaltó que la dirección de Álvarez a la hora de dirigir las escenas está muy bien, con un buen uso de la cámara en la mayor parte del tiempo. El maquillaje y los efectos prácticos es un aspecto sorprendente. Esto lo digo principalmente por el hecho de que se optó por no usar el CGI. En su lugar se continuó con lo que se hacía en las entregas originales, algo que es de aplaudir, ya que de este modo se deja ver todo el empeño que los realizadores metieron al remake en sí, dando resultados muy convincentes, ayudando varias veces la tensión que llega a haber en la película. La música me parece regular, pues hay por ahí algunas que no estuvieron mal, quedando bien con el ambiente de la cinta, pero no puedo destacarla demasiado,
porque muchas de las canciones no son realmente la gran cosa, perdiendo en ocasiones hasta importancia, debido a que quedan muy opacadas con lo que transcurre a lo largo del filme, perdiéndose así el interés de que cómo están la mayoría de las canciones que se utilizaron. Así que en mi conclusión, el remake de Evil Dead es una película buena, que logra funcionar bastante bien en la mayoría de los aspectos, tales como una historia interesante que da su propia visión, pero respetando la esencia original, personajes con mejores motivaciones y mejor llevados, llegando a caer bien, un suspenso bien ejecutado, efectos prácticos excelentes en su totalidad, ofreciendo así escenas formidables, y una dirección notable que hizo el gran Fede Álvarez. Mientras lo que considero como negativo, sería que el estilo visual peca en ser muy genérico, como si estuvieras otra película de terror del montón, con su paleta de colores muy estándar del género en esos años, y una banda sonora que salvo algunas que estuvieron bien, no destaca demasiado, pasando desapercibidas. Pero pese a esto, debo reconocer que este remake fue sorprendentemente rescatable, siendo un buen ejemplo de cómo hacer un buen remake de terror, y sobre todo cómo saber dar ideas nuevas que tengan sentido y no tengan el problema de simplemente copia y pega exactamente igual la historia original. Y eso se debe valorar a Fede Álvarez por respetar bastante el producto original, logrando ser un buen tributo a lo que fue el filme de 1981. El remake de Evil Dead consiguió ser un gran éxito en taquilla, recaudando $97.000 millones, siendo un buen éxito, y a su vez recibió una buena acogida por parte de la crítica, sirviendo así como un buen tributo de la original por parte de los fans. Sea como sea, esto llegó a despertar la posibilidad de hacer una secuela, donde estaría protagonizada por Jane Levy, pero la idea no avanzó mucho en su momento, aunque esto no fue un impedimento en que la saga estuviera en ausencia, pues en el año 2015, se estrenó la serie de Ash vs Evil Dead, la cual duraría hasta el 2018, cuando fue cancelada luego de 3 temporadas, causando que tanto la cuarta y quinta temporada terminarían siendo desechadas al momento del cierre. Y es una pena, porque la serie era muy bueno, mantenía el aura que había en la trilogía, con episodios divertidos, y un Ash Williams simplemente espectacular, dando todo en sí de él, regalando quizás lo mejor que el personaje recibió a lo largo de su historia. Pero bueno, y siguiendo con esto, y pese a que la secuela del remake no se llevaría a cabo, los productores quisieron aprovechar la oportunidad en poder hacer un reboot de la saga, anunciándose en el 2020 dicho proyecto, donde al igual que la vez pasada, se supo que el director sería Lee Cronin, por lo que ya con todo listo, se pondrían a trabajar en este reboot. Así que 10 años después, lanzaron la entrega titulada Evil Dead Rise, la cual fue estrenada en este año 2023, y la dirección lo ocuparía esta vez Lee Cronin. La trama realmente me llama la atención, pues su estructuración, aunque a inicio parece media tonta, logra estar estable, con ideas muy sólidas, un suspenso que cumple en la mayoría de veces. Al menos pensé que hubieron escenas donde la tensión cumplía muy bien, sobre todo en la última mitad, donde personalmente sentí un poco de nervios por la buena forma en la que fue llevada a cabo, o también cuando los protagonistas se transforman en Deadites. Sin dudas un guión interesante que supo brillar. Los personajes, me parece decente. Lo digo porque si bien la protagonista, llamada intérprete, y en menor medida la niña, no fueron malos personajes, ya que tienen cierta personalidad y el guión sabe cómo usarlos a su manera, pero los demás resultan un tanto sosos, como que no logran ser la gran cosa. Tal vez no sean muy molestos,
Pero sinceramente tampoco es que sean muy buenos que digamos. El estilo visual, diría que estuvo bastante decente, ya que aunque todavía tiene ese estilo algo genérico que sufrió lo mismo el remake, considero que el uso de la paleta de colores sí se sienten mejor, luciendo muy bien en varias escenas, y la ambientación me llega a agradarme, aunque a veces me parece un poco raro, pero no por eso es que sea algo negativo en lo absoluto. Mientras la dirección de Cronin considero que es rescatable, da un buen uso de la cámara en varias escenas, especialmente en las que hay escenas de tensión, valga la redundancia. El maquillaje y los efectos prácticos todavía se mantienen perfectamente. El gore se ve bastante bien, usándose en los momentos justos, sin caer demasiado en lo abusivo, y la apariencia de los Deadites es sin dudas excelente, luciendo algo creepy. La banda sonora, no hay mucho de qué hablar, ya que el caso es más o menos similar que la cinta pasada, y si repito todo igual, sería algo redundante, aunque sí podría agregar que posee al menos algunas canciones que encajan con el ambiente de la película y saben cómo funcionar en las escenas. Así que en mi conclusión, Evil Dead Rise es una buena película, tiene muchas cosas a su favor. Como una historia bien ejecutada, un estilo visual decente, acompañado de una dirección formidable, efectos prácticos bien hechos, y la forma en la que te puede enganchar, sobre todo desde la segunda mitad en adelante. Mientras lo que podría criticar sería que los personajes, salvo la protagonista y en menor medida la niña, no resultan ser muy resaltables de lo que hacen. También siento que a veces ocurren situaciones un tanto estúpidas. Y la banda sonora, que pese a que como ya dije, hay algunas que puedo rescatar, al final del día no llega a destacar del todo. Básicamente, considero que este reboot, aún con sus momentos flojitos, fue en sí bastante bueno, logrando mantener muy bien a la saga, dejando ver que la calidad no se perdió todavía y eso es algo que debe aplaudir, además de ser una vez más entretenida. Bueno, eso sería todo con respecto a la saga de Evil Dead, que a mi consideración, fue bastante buena, con una primera entrega que brilló muy bien, posteriormente una segunda entrega espectacular, luego una tercera parte que pese a sus pequeños errores, logró cerrar perfectamente como trilogía, después un remake que impresionó a todos, sirviendo como un lindo tributo a la original, y por último un reboot que aunque personalmente pienso que fue un poquitito inferior al remake, continuó siendo una buena entrega. Básicamente, se podría decir que este es uno de esos casos donde la saga logra mantenerse estable luego de tanto tiempo, con cada una siendo muy disfrutable a su manera. Y me encanta ver cómo tanto Sam Raimi como Bruce Campbell siempre estuvieron comprometidos con la franquicia, ya que de este modo se asegurarían de que el producto termine valiendo la pena, tratando de no perder la chispa que lograron las originales. Por eso es que a la saga se le permitió tener un cierto grado de reconocimiento entre un sector de los fans del cine de terror, convirtiéndose así en una saga importante en el género hasta la fecha. Pero en fin, hay que ver cómo será el futuro de la saga, que lo más seguro es que haya una continuación de la última película, más que nada lo que se da a entender en la última escena, aunque de todos modos veremos qué es lo que pasa con esta franquicia tan icónica del terror. Y así que, eso sería todo con respecto a este vídeo, que sí, puede que me haya tardado un poco en subirlo, pero fue debido a que tenía complicaciones de algunos contratiempos para poder avanzar con este proyecto. Y recuerden que si no opinas lo mismo que yo, puedes decirlo en los comentarios.
Aunque con respeto, claro está. La verdad que a pesar de todo, llegué a disfrutar con la realización de este vídeo, cerrando bien con todas las reseñas que tenía planeado para este 2023, que por suerte logré hacer todos los que yo tenía pensado hacer, algo que me pone muy contento y orgulloso. Por lo que ya sin más que comentar, yo espero que de verdad les haya gustado el vídeo, que si ese fue el caso, no olviden dejar su like para que así yo lo sepa. Nos estaremos viendo en el último vídeo de este 2023, que será la despedida de fin de año. Hasta la próxima. Adiós panas.